Felicidades, pastor, felicidades, iglesia, 45 años, mi edad, qué bárbaro. ¿Verdad que no? Tengo 57 años por la gracia del Señor. Me acompaña la hermana Graciela. Tenemos 37 años de casados. Ponte de pie, Jani, por favor. Es una cachanilla, hermanos. Gracias, Jani. Hace 3 años que reanudamos el noviazgo, mi esposa y yo, porque, bueno, cuando nos casamos, rápidamente el Señor nos dio hijos y, bueno, se vinieron uno tras otro 5. Y, bueno, el más chico tiene 27 años, ya está casado. Y, bueno, pues ya podemos, mi esposa y yo, renovar nuestro noviazgo que quedó pendiente por allá hace algunos 30 y tantos años, 37 años casi ya. Soy el pastor Rubén Salazar, Sí está dormido el del sonido, ¿verdad? Por la gracia de Dios, tengo ya casi 30 años pastoreando. Nos ha permitido levantar 3 iglesias por la gracia del Señor. La que estamos pastoreando ahorita en Las Vegas es la tercera. Dios nos ha dado ese privilegio. Conocí al pastor Gutiérrez hace algunos años y, hermanos, yo llegué muy pequeño aquí a Mexicali, muy joven. Si alguno me conoce y le debo algo, se lo devuelvo. Aquí conocí a mi esposa, la hermana Graciela, y, bueno, nos casamos. Mi papá llegó en el 68 allá a los Estados Unidos, iba y venía y, bueno, pues nos estuvo llevando para los Estados Unidos a mis hermanos y a mí, y, bueno, pero me tocó estar un tiempo aquí en Mexicali. Trabajé varios años atrás. ¿Alguien se acuerda de FAMSA? Fabricaciones Metálicas Mexicanas, allá en San Marcos. Yo era soldador ahí. Fui soldador ahí por algunos años. Ahí hice mis primeros cacahuates en la soldadura. Y, bueno, mi esposa dice que no, pero yo me siento parte de los Cachanillas. Sí, es muy querido para mí Mexicali. Llegué muy joven, a los 17 años llegué yo aquí. Y, bueno, le corté una flor a los algodonales y me casé con una flor de Mexicali. Ahora estamos en Las Vegas, Nevada, por la gracia del Señor, y estamos cumpliendo 16 años también, pastor, ya ahí en Las Vegas. 16 años ahí. Si alguno de ustedes puede ir, pastor, no sé si me permite, el día jueves que viene, el día 4 de noviembre, tenemos nuestra conferencia de la familia. Va a estar con nosotros el pastor Ezequiel Salazar. Le arranqué un domingo al pastor Salazar. ¿Y sabe por qué? Porque pelea el Canelo el sábado, y por eso le arranqué un domingo al pastor Salazar. Va a estar con nosotros también el pastor Oscar Galván, y va a estar también con nosotros el pastor Basilio Alfaro. Así que si alguno de ustedes puede pasar, tengo entendido que todavía no hay paso, ¿verdad?, para los que tienen pasaporte. Pero si alguno quiere, pastor, pues, bienvenidos. Nada más que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. El diezmo es de la Iglesia Bautista de Filadelfia, y lo demás pues se lo trae acá. Si quiere diezmar acá, pues ya es cuestión suya, ¿verdad? Pero ya diezmó allá en Las Vegas. Gracias, pastor, por la invitación. Estuve hace unos años por aquí. Me parece que he venido un par de ocasiones. En una ocasión vine también a una conferencia, y, bueno, pues ya últimamente he estado muy ocupado, pero para mí, hermanos, es un privilegio que el pastor me haya invitado a estar en un día tan especial como es el 45 aniversario, hermanos. Parecen pocos, hermanos, pero la gracia de Dios, hermanos, es tan grande que muchas veces uno se queda anonadado y sorprendido de lo que Dios puede hacer. Felicidades, felicidades a todos. Yo invité a un amigo, no sé si está por aquí. ¿No está, Enrique? ¿No estás por aquí?
no le dieron permiso. Es muy probable, ¿verdad? El tráfico es cosa seria, hermanos. 1 hora hicimos nosotros del hotel aquí. Cuando yo vivía en Mexicali hace algunos años, casi no había tráfico, era muy pequeño. Todo esto no creo que haya estado habitado esta área de aquí. Pero qué bueno, eso quiere decir, hermanos, que hay vida. Y la vida, hermanos, genera economía, y la economía, hermanos, pues genera trabajos, y cuando hay mucha gente, hermanos, hay más trabajo para el pueblo de Dios. Así que felicidades, les animo a seguir adelante, sean fieles al Señor, como dice su palabra, Él no es injusto para olvidar. Así que, pastor, felicidades también a usted y felicidades a la iglesia. Vaya conmigo, por favor, hermanos, al capítulo 17 de el Evangelio de Mateo. Conocí a algunos hermanos en una ocasión. Hermano Juan Pablo Reyes está por aquí. Ahí está el hermano. ¿Te acuerdas de mí, hermano, verdad? Me debe $100, ¿te acuerdas? Ahora es crear, hermano Juan Pablo no debe nada. Está vacilando, hermano. De él me acuerdo, y me acuerdo de otro hermano que usaba, es Armando, creo eso, ¿verdad? Delgadito él, alto, chofer. No está aquí. Ya no está aquí en la iglesia. Bueno, a ver cuándo lo vemos por ahí. Gracias, pastor. Vamos a la Biblia, capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Conocí a Enrique Ara hace algunos años atrás, ¿no, hermano? Lo conocí allá en Tehuacán, Puebla, con el pastor David López. ¿Sabe que acaba de morir uno de mis muchachos allá? No sé si se acuerda de Amando. Amando, él fue salvo en nuestra iglesia allá en Las Vegas, en Baker, California, en la primera iglesia. Y bueno, lo mandamos para allá, se enamoraron él y el pastor David López, se quedó un tiempo trabajando con él ahí. Y después él inició una obra en Tlacotepec, como a 35 kilómetros de ahí de Tehuacán. Y también inició otra ahí en Tehuacán, pero murió, hermanos, ahora el 21 de marzo, a causa de esta situación del COVID. He estado yendo bastante a Tehuacán porque quedaron 2 iglesias ahí. Y pastor, si hay un valiente que quiera trabajar para el Señor, necesito un buen siervo de Dios allá. El muchacho que quedó al frente es el hijo del hermano Amando, apenas tiene 19 años, es muy joven, pero sí necesito que un varón esforzado y valiente que se anime y quiera ir a trabajar allá. Si hay alguno por ahí, pastor, ahí hablamos, por favor. Quedaron 2 iglesias pendientes ahí sin pastor. La situación está un poco. Mi buen amigo, el pastor Víctor Castillo, también se fue a la presencia del Señor. Estuve hace como mes y medio ahí en la Ciudad de México, y le pedí a Joel que me llevara a la tumba del pastor Castillo. Y estuve ahí, hermanos, y la verdad no pude evitar las lágrimas. Y yo le dije a Joel, el pastor Castillo tenía muchos amigos, pero yo nada más tengo 2. Él era uno de ellos. Yo tenía 2 buenos amigos, el pastor Castillo, uno de ellos, y el Señor se lo llevó. Hay otro hermano que también sigue siendo mi amigo, que todavía está con nosotros, pero es triste esta situación. Cuídense, hermanos, protéjanse, no tomen a la ligera todo esto que nos ha venido a afectar. Yo no sé aquí, pastor, pero en Las Vegas se nos fueron a nosotros mínimo unas 8 o 10 familias. Ya no regresaron. Alguien dijo por ahí, hermanos, que esto vino a separar lo que no era de la iglesia. Es triste y se oye un poco fuerte, pero es la realidad, hermanos. La parábola del sembrador, allá en el capítulo 13 de Mateo, nos dice eso, que
Las personas cuando vienen las pruebas, las persecuciones, ahí demuestran, hermanos, la fe que tienen. Y sí, esa es una realidad, hermanos. En los Estados Unidos muchas personas ya no regresaron, pero que no sea aquí. Sigan firmes, sigan fieles. Amén. Señor es el mismo, Él no nos falla. Capítulo 17, vamos a leer. Pónganse de pie, hermanos, para que descansen un poco. Van a estar otras 2 horas sentados, para que descansen un poquito. Y sí se siente un poco, yo ya estaba ahí un poco incómodo, pero ya cuando empecé a escuchar, hermanos, esos testimonios, cómo Dios ha obrado aquí, me animé. Dice el versículo 1, vamos a leerlo, hermanos, sígame con su vista, yo lo voy a leer de una manera audible, usted sígame. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una luz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Padre, quiero darte las gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, demostrada a través de esta amada iglesia. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel al permitirle a esta iglesia, Señor, cumplir 45 años siendo luz, siendo la sal de la tierra en este lugar. Padre, te pido que le sigas bendiciendo, que le sigas dando de tu gracia, que bendigas al pastor y a la amada iglesia, Señor, que puedas tú seguir siendo exaltado, Señor, no solamente en la alabanza, Señor, y en las predicaciones, sino también viendo a las almas siendo salvas, Padre, a través del ministerio de esta iglesia. Padre, yo quiero pedirte en esta noche que por favor me des gracia para predicar tu palabra, que consideres, Señor, mis torpezas. Tú sabes y conoces, Señor, mi corazón. No hay nada oculto delante de ti que haya en mi corazón, Señor. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte gracias, Señor, para poder ser instrumento en tus manos. Quiero pedirte gracia también, Señor, para que mis hermanos puedan estar atentos. Estoy seguro, Padre, que muchos de ellos tuvieron que venirse de sus trabajos. Algunos probablemente, Señor, vienen sin haber comido, sin haber cenado. Y Padre, solamente tú puedes hacer que ellos estén atentos a lo que tú tienes que decirles en esta noche. Úsame para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos, pueden sentarse. Dice el versículo 1, 6 días después. 6 días después, ¿después de qué? Bueno, vayan conmigo, hermanos, ahí al capítulo 16 y vamos a leer versículo 13. Vamos a leer mucha Biblia, vamos a irnos a la Biblia. Váyase preparando, amén. Dice el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 6 días después de que el Señor Jesucristo, hermanos, se revela abiertamente, hermanos, como el Mesías,
Y luego vaya también conmigo, hermanos, en el versículo 21 del capítulo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 6 días después, hermanos, de que el Señor se había declarado ante los ojos de sus discípulos abiertamente como el Mesías, 6 días después, hermanos, de que el Señor les había dicho a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte muy alto. 6 días después, hermanos, de estas declaraciones sublimes, el Señor Jesucristo tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, su hermano. Me imagino que conociendo, hermanos, a los discípulos, han de haber dicho por ahí, ¿verdad? ¿Y por qué al Pedro? ¿Y por qué al Juan? ¿Y por qué al Jacobo? ¿Y por qué nosotros no, verdad? Había 9 más ahí. ¿Por qué nada más 3? Dice la Biblia, hermanos, que allá en ese monte alto, el Señor se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Si se están fijando, hermanos, 6 días después de lo que ya mencionamos, el Señor toma a 3 de sus discípulos y se transfigura delante de ellos. Ellos tienen una visión. Si se fijan, hermanos, en el versículo 9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Era obvio, hermanos, que el Señor estaba tratando de darles un mensaje a los discípulos. Era obvio. Habían pasado 6 días en que Él había declarado abiertamente a sus discípulos que Él era el Mesías. 6 días después, hermanos, o 6 días antes, perdón, el Señor también había dicho, hermanos, que Él tendría que morir. Hermanos, la mentalidad judía, o en la mentalidad judía, no cabía la idea, hermanos, de que el Mesías muriera. ¿Escuchó bien? Vaya conmigo al capítulo 12 del Evangelio de Juan. Miré unas máquinas de sodas allá afuera, ¿verdad? De casualidad, ¿no habrá por ahí una naranjada de Peñafiel? Hermano Juan Pablo, usted que es el billetudo aquí, yo sé que me va a recetar los jugos, pero necesito una soda. ¿Sí habrá una soda por ahí, hermanos? ¿Sí? No habrá. Estamos fuera del Oxxo, lejos del Oxxo. Sí. Sí, de preferencia una naranjada, brother. No sé por qué me quedaron esas mañas. De tomar naranjadas. Vaya conmigo, hermanos, al capítulo 12. Vamos a leer versículo 28. Bueno, saben, por razones de tiempo. Versículo 30. Ay, brother. Mirinda. Te pedí naranjada, brother, pero qué bueno que me trajiste mirinda. Qué rico. Esto es para bajar el azúcar. Dice el versículo
28. 30, perdón. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Recuerdan que les dije, hermanos, que la mentalidad judía no aceptaba, en la mentalidad judía no cabía la idea de que el Mesías iba a morir. El judío tenía la idea, hermanos, de que el Mesías iba a venir y los iba a rescatar del yugo de los romanos. La mentalidad judía, hermanos, no alcanzaba a entender, hermanos, que la prioridad del Mesías era rescatarlos del yugo de la muerte, del yugo del infierno. A ellos no les cabía la idea, hermanos, de que el Mesías viniera y muriera. Ellos querían ver a un Cristo, hermanos, tomando control de la nación de Israel y quitar, hermanos, el yugo que los romanos habían tenido por siglos sobre la nación. No concibían ellos, hermanos, que el Mesías tendría que morir. Dice el versículo 34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Lo entienden, hermanos? La mentalidad judía no entendían o no cabía la idea de que el Mesías fuera a morir. Y aún entre los discípulos, hermanos, no cabía la idea. Entonces, hermanos, voy a tratar de desglosar un poquito la madaja, pero vaya conmigo a Deuteronomios capítulo 19. Ténganme paciencia y le voy a dar la idea de lo que quiero enseñarles en este día. Vaya conmigo a Deuteronomios 19. Qué rico está soda, pastor, de verdad, gracias. Gracias, mi hermano. Aunque no lo crean, tengo calor, hermanos. Tengo calor. El clima de Las Vegas es muy similar aquí, pastor. Muy similar, muy similar. La diferencia, hermanos, es que allá es un poco más seco que aquí. Pero es muy similar. Yo soy de los que siempre estoy tomando líquido porque, no sé, me deshidrato. Deuteronomio 19:15, ¿lo tienen todos? Espéreme ahí, yo no lo tengo. Dice, Deuteronomios 19:15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Vaya también a Deuteronomio 17:6. Deuteronomios 17:6 dice así: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. La palabra de Dios, la ley decía, hermanos, que el testimonio de 2 o 3 testigos era válido en cualquier asunto, hermanos, que se requiriera la declaración o el testimonio. 2 o 3 testigos. ¿Cuántos testigos llevó o llamó el Señor, hermanos, allá en el monte de la transfiguración? Vaya nuevamente conmigo a Mateo 17. Ya voy a empezar, hermanos, a darles el desenlace. Si usted quiere el título de la predicación, ahí le va: no te traje para hacer una enramada, o no te traje para hacer enramadas. Hermano, ¿sí me puede dar un poquito más de micrófono, por favor? Sí, thank you. Vamos nuevamente en el versículo 17. Ya van entendiendo, hermanos. 6 días después, ¿después de qué? Pedro
había declarado que el Señor Jesús era el Mesías. Amén. El Señor Jesucristo había declarado que era necesario que Él fuera a Jerusalén y ser muerto allá, ¿cierto? Y 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. ¿Cuántos testigos se necesitaban, hermanos, para dar testimonio de algo o de alguien? 2 o 3. ¿Cuántos testigos tenía el Señor aquí? 3. Hermanos, el Señor se transfiguró, mostró su gloria a estos testigos y les dice en el capítulo 17, versículo 9, después de que pasó, hermanos, la visión que ellos tuvieron de la gloria del Señor, les dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Era obvio, hermanos. Los discípulos no sabían por qué estaban ahí. Era obvio. ¿Saben por qué era obvio? Porque no me muevo. ¿Sí? Acá. Híjole, Pancho. Me ataste de manos. Me cortaste la inspiración. Pero está prendido. Creo que no tiene la luz. Creo que la batería no funcionó. No prende verde aquí, no sé. Bueno, voy a quedar aquí. Voy a hacer un sacrificio. Difícil para mí, de verdad. A mí me gusta andar brincando en las bancas allá, pero pues ahora no me van a dar chance. No soy Radcliffe, ¿eh? Eso es lo que hace Radcliffe. ¿Alguien conoce Radcliffe? Ya hubiera corrido por acá y salido por acá. ¿Qué pasó, Pancho? Eso, gracias. El Pancho de las cremalleras acá está. Era obvio, dije, hermanos, que no habían entendido ellos por qué estaban siendo llevados por el Señor a ese lugar. Porque en lugar, hermanos, de poner atención a lo que estaba pasando, Pedro le dice al Señor: Señor, qué suertudos somos nosotros. ¿Ya lo tienes? Pero eso está bien, Pancho. I like this one. Yeah, I like this one. Pastor, a mí me indigna, me molesta que el cristiano no sepa para qué lo salvó el Señor. En el sentido metafórico, hermanos, como Pedro se la pasan haciendo enramadas, se la pasan, hermanos, digamos, no perdiendo el tiempo, o digamos haciendo cosas que pues en realidad no son malas, pero lo esencial por lo cual el Señor, hermanos, nos ha mostrado su gloria, no lo están haciendo. En nuestra iglesia, yo pienso, hermanos, que un 20% están ganando almas, un 20% probablemente, hermanos, están haciendo la obra. El otro 80%, hermanos, y yo creo, pastor, sin temor a equivocarme, que esto es el común denominador en casi todas las iglesias. La mayoría de los cristianos no saben en realidad, o no han alcanzado a entender por qué el Señor les ha mostrado su gloria. El Señor le mostró su gloria, hermanos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, porque Dios sabía, hermanos, que Juan, Pedro y Jacobo iban a ser, hermanos, los hombres que darían toda su vida, todo su tiempo, todo su esmero por hacer llegar, hermanos, al inconverso, o por hacer, hermanos,
entender al mundo que ese Jesús que había sido crucificado era el Mesías que Israel había esperado por tantos años. En este momento Pedro no lo entendía. Pero vaya conmigo allá, segunda de Pedro, capítulo 1. La verdad, amados hermanos, es que Dios tiene un propósito para nosotros. La verdad que felicidades por los 45 años, hermanos, que tienen como iglesia, pero saben, la obra no ha terminado aquí, hermanos. Es bueno, gloria a Dios, hermanos, por el ministerio de la iglesia. Gloria a Dios por los pastores, hermanos, que han salido de esa iglesia. Les felicito. Pero saben, hermanos, todavía no podemos decir como iglesia local, a los 45 años, todavía no podemos decir, ya terminamos. No, hermanos. De acuerdo a la palabra de Dios, la iglesia del Señor, hermanos, es la luz del mundo, la sal de la tierra, luminares que resplandecen, hermanos, en medio de una generación adúltera y pecadora. Gloria a Dios por estos 45 años, los felicito. Pero no han terminado todavía. No han terminado, amados hermanos. Y no quiero, hermanos, que como cristianos, ya no como iglesia, como cristiano no quiero, hermanos, que malentiendas por qué el Señor te salvó, por qué el Señor te mostró tu gloria. Segunda carta del apóstol Pedro, allá en el capítulo 1, dice el versículo 12. Gloria a Dios, hermanos, por Pedro. En el momento Pedro no entendió por qué el Señor, hermanos, los había llevado a ese monte, por qué el Señor les había mostrado su gloria, por qué el Señor había permitido, hermanos, que escucharan la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En el momento no lo entendió, pero gloria a Dios, llegó un tiempo que lo entendió. Dice versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Escuche bien, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Sabe qué es lo que está haciendo Pedro aquí, hermanos? Está haciendo alusión a aquella visión que el Señor le mostró, hermanos, en el monte de la transfiguración. Si no me crees, dice versículo 16, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y luego dice el 17, pues cuando él, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Escuche bien. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pastor, yo fui salvo a través de un balazo. A mí me dieron un balazo. Cuando yo sentí el impacto de la bala, yo sabía que aunque el balazo no era en un órgano letal, donde yo estaba y la magnitud del problema, yo sabía que yo me iba a desangrar. Y yo estaba a 1 hora y media donde yo podía
tener atención médica. En ese momento, cuando yo miré la magnitud de lo que había pasado, yo le dije: Señor, yo no sé si tú existes, pero si existes, dame una oportunidad y te voy a servir. No sé cómo, pero te voy a servir. Esas fueron mis palabras textuales. Pastor, a raíz de ahí, de verdad yo no tuve un ganador de almas que haya venido a decirme que yo era pecador, que necesitaba arrepentirme, que necesitaba recibir al Señor Jesucristo. Pastor, en ese momento yo empecé a sentir algo distinto en mí. Yo empecé, hermanos, a pedir perdón, a llorar. Mi vida empezó, hermanos, a cambiar. Un hombre, hermanos, acostumbrado a vivir, hermanos, en un ambiente duro, hostil. Un hombre, hermanos, que no había sabido lo que era el miedo. Empecé a quebrantarme y a llorar, a pedir perdón a mi esposa, a mis padres, a los que había ofendido más. Me entró un interés por leer la Biblia. Y aquí estoy sirviendo al Señor. Es triste, pastor, como muchos cristianos no alcanzan a entender, hermanos, por qué el Señor les ha manifestado su gloria. Es triste que no alcancen a entender, hermanos, que Dios quiere que sean testigos. Y recibiréis poder, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, y esto se aplica a todos los creyentes. Al igual que Pedro, hermanos, pensamos que el Señor nos ha llamado para hacer enramadas. En el sentido metafórico, hermanos, si no estamos ganando almas, si no estamos siendo testigos del Señor, hermanos, estamos perdiendo el tiempo haciendo enramadas. Hermanos, Dios no nos llamó para hacer enramadas. Dios nos manifestó su gloria para que fuéramos sus testigos. Gloria a Dios por Pedro. Lo entendió. En el momento lo entendió. Perdón, en el momento no lo entendió, pero después lo entendió. Acabamos de leer su testimonio. Vaya conmigo, hermanos, allá en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Yo soy el tipo de personas, hermanos, que me gusta ganar almas. Y a veces me desespero cuando veo que los cristianos no tienen ese interés por las almas. Y a veces me molesto y les quisiera meter a fuerzas, hermanos, la idea de que Dios nos llamó con un propósito, nos mostró su gloria, se reveló a nosotros, nos iluminó el entendimiento después de haber estado cegados, hermanos, porque el diablo había cegado nuestro entendimiento. Nos quitó el velo, hermanos, con un propósito. Amén, con un propósito. Si usted no está ganando almas, si usted no está testificando, si usted no está evangelizando, como usted quiera decirle, usted no ha entendido. Usted está haciendo enramadas, está perdiendo el tiempo todavía. Vea conmigo en el capítulo 24, versículo 44 del Evangelio de Lucas. Les dijo: estas son las palabras que hablé estando aún con vosotros, ya después de resucitado. ¿Recuerdan, hermanos? El Señor les dijo a ellos que a nadie dijeran la visión hasta después de que Él haya resucitado. Y les dijo: estas son las palabras que hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. No son los testigos sin Jehová, hermanos, somos nosotros, la iglesia, los que debemos ser testigos de la gloria del Señor. Si usted no está invirtiendo su tiempo, hermanos, con el propósito que Dios le llamó, usted está como Pedro al inicio de su ministerio. Señor, qué suertudos nosotros. Casi le decía: Señor, qué suertudo eres. Qué bueno que estamos aquí. ¿Quieres que hagamos una enramada? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es triste que la iglesia del Señor no entiende el propósito por el cual Dios le ha mostrado su gloria. De verdad es triste. Un cristiano, hermanos, que no está sirviendo. Me viene a la mente, hermanos, cuando el Señor Jesucristo sanó a la suegra de Pedro. Dice la Biblia, hermanos, que al momento la fiebre dejó y ella se levantó y le servía. Si tú no estás sirviendo, hermano, no has entendido por qué el Señor te mostró su gloria. No lo has entendido. Estás probablemente sentado aquí. Y qué bueno, hermano, que vienes. De verdad, nos agrada, nos gusta. Pero tienes que entender que no solamente Dios te quiere sentado ahí. Vas a estar un tiempo ahí sentado, hermano, pero Dios quiere que tú seas testigo de su gloria. Si tú tienes 3 años de haber sido salvo, yo creo que tú ya deberías estar teniendo algún ministerio. ¿Cuántos años estuvieron los discípulos con el Señor, hermanos? 3 años nada más. Ah, pastor, pero los discípulos, hermano, el mismo Espíritu Santo que está en los discípulos, o que estaba en los discípulos, debe estar en ti. Y si tú no estás, hermano mío, dando testimonio de la gloria del Señor, si tú no estás dando testimonio, hermano, de lo que el Señor hizo contigo, hermano, metafóricamente estás haciendo enramadas. Y Dios no te llamó para hacer una enramada. Amada Iglesia Bautista de Esperanza, no han terminado. Gloria a Dios por cada uno de los ministerios que tiene la iglesia local. Gloria a Dios por ello. No se van a dejar de hacer, hermanos. Son complemento del principal motivo por el cual Dios, hermanos, mostró su gloria a cada uno de ustedes. Porque ustedes son la iglesia local. Y el Señor Jesucristo, hermanos, quiere que ustedes sean testigos de lo que Él ha hecho con ustedes. Si yo puedo ganar almas, si yo puedo ser un testigo del Señor, ¿por qué tú no? Yo camino con los dedos de mis pies. Todos podemos ser, hermanos, testigos. Iglesia,
Bautiza Esperanza. Necesitan, ¿escucharon? Necesitan entender. Mientras no entiendan por qué el Señor mostró su gloria. Los hombres usamos Reeboks. Cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios entiende realmente por qué Dios le ha mostrado su gloria, la iglesia va a dejar de perder el tiempo. La iglesia va a dejar de querer estar haciendo enramadas. Hay muchos ministerios buenos dentro de la iglesia, pero el único que vale la pena hacer es ser testigos del poder de Dios, cómo Dios cambia. Yo soy de Sinaloa, la Cruz de Lota. Bueno, ya no se llama la Cruz de Lota, se llama la Cruz de Mota. Sí, es cierto, pastor, ahí 40 hectáreas de marihuana protegidas por el ejército. Desde muy pequeño, hermanos, yo crecí en un ambiente donde se podía encontrar la marihuana entre los sembradíos de maíz. Jamás pensé yo que yo iba a ser un cristiano, y mucho menos jamás pensé que ya casi 30 años pastoreando. Cuando todos los cristianos entendamos, ¿escuchó? No solamente los pastores, no solamente los misioneros, no solamente los capitanes de ruta. Cuando todos los cristianos entendamos que fuimos llamados para ser testigos del Señor, que el Señor nos mostró su gloria, no para que estuviéramos sentados en una banca, sino para que fuéramos sus testigos, la obra del Señor, hermanos, estaría impactando el mundo. ¿Saben qué es lo que está pasando hoy en día, amada iglesia local? El mundo se está metiendo en nuestras iglesias. En lugar de que nosotros estemos conquistando al mundo, el mundo está conquistando a las iglesias. Mi hija mayor está en una iglesia bautista americana. Y me estaba diciendo, papi, ¿qué hago? Van a celebrar Halloween. Le dije, mami, pues no vayas. Explícale a los niños que eso no es de Dios. Explícale a los niños que Halloween no es otra cosa más que una treta de Satanás a manera de inofensivo para ganar, hermanos, el corazón de los niños. La iglesia, hermanos, no está conquistando el mundo. El mundo está conquistando a la iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cristianos no han entendido por qué el Señor les mostró su gloria. Iglesia, felicidades. Pero todavía, hasta que el Señor no venga, o hasta que cada uno de nosotros empiece a llegar a su presencia, hasta entonces vamos a dejar de mostrarle al mundo lo que Jesucristo es y lo que Jesucristo puede hacer. Mientras la iglesia no entienda esta verdad, edificando enramadas. Y no fuimos llamados para edificar enramadas. Padre, perdónanos. La verdad es que cuánta falta nos hace entender, Señor,
el verdadero propósito por el cual tú nos mostraste tu gloria. Perdemos el tiempo, Señor, en nuestras vidas. La verdad, Señor, es que es poco, relativamente poco el tiempo que te damos, Señor. El domingo, algunos vienen en la mañana nada más, ya en la tarde no regresan. A mitad de semana, Señor, los hermanos se sienten cansados o satisfechos por lo que ya hicieron el domingo. El sábado, Señor, cuando se trata de ir a ganar almas, o cuando tú nos presentas las oportunidades, Señor, para testificar, no estamos cumpliendo, Padre, con el propósito por el cual tú nos mostraste tu gloria. Despierta tu iglesia, Señor. Despierta nuestro espíritu, Señor. Gracias por los 45 años que has permitido a esta iglesia, Señor, brillar en este lugar. Gracias porque has mantenido, Señor, su candelabro encendido, su candelero encendido. Pero espero y anhelo con todo mi corazón, Señor, que la iglesia local entienda que el llamado no ha sido en el sentido metafórico de hacer ramadas, sino el llamado ha sido, Señor, para ser testigos tuyos. Sigue obrando, Señor. Sigue usando a tu siervo en este lugar. Síguele dando visión. Síguele dando, Señor, esa luz que tú le das para que Él siga motivando y estimulando a tu pueblo, Señor, a seguir adelante. Te ruego, Señor, que hagas que cada uno de los que hemos entendido, Señor, que tú nos has dado luz, podamos compartir esa luz, Padre. Que podamos seguir brillando, Señor, como luminares que resplandecemos en medio de una generación adúltera y pecadora, Señor. Pastor, si Dios te ha llamado a algo, hágalo. Deje ya de perder el tiempo. Tu ojo cerrado, tu cabeza inclinada. Dios te ha mostrado su gloria. Y tú has visto lo grande de Dios, las grandezas de Dios. Pero muchas veces no estamos haciendo lo que debemos de estar haciendo. Lo principal, resplandecer en medio de una generación maligna y perversa, llevando el evangelio de salvación para que la gente se arrepienta de su pecado y conozca a Cristo. ¿Cuántos en esta noche podrían decir: Dios me habló a mí, pastor? A ver tu mano, a ver tu mano. Amén. Ha sido complicado venir al altar, pero yo te invito que ahí donde tú estás hagas un altar en este momento. Hables con Dios. Trates con Dios. Negocies con Dios. Y que Dios nos dé entendimiento y discernimiento para comprender lo que Él nos ha querido enseñar, mostrar o recordar en esta noche. Habla con Dios. Trata con Dios. Voy a cambiar la invitación. Mi amigo o mi amiga, pudiera haber alguien entre nosotros, alguno o alguna
que no tiene a Cristo en su corazón, está perdido, estás perdido, estás perdida. No tienes la seguridad que si tú murieras hoy, tu alma iría al cielo con Cristo. Hoy es el día de salvación. ¿Habrá alguien en esta noche que pueda decir, pastor, la verdad, yo no tengo esa seguridad de ser salvo? Yo no sé, si yo muriera este día, no sé dónde iría mi alma, dónde pasaría la eternidad, no lo sé. Yo quiero saber cómo puedo ser salvo. Yo quiero saber cómo puedo tener la vida eterna. Yo quiero saber cómo puedo tener la salvación. ¿Habrá alguien aquí? Solo levanta tu mano bien alto diciendo, pastor, yo soy, ore por mí. Déjame orar por ti. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguno aquí? ¿Habrá alguna aquí? No quisiéramos que hubiera alguna persona aquí y no tenga Cristo. Hay una persona atrás. Dios le bendiga, caballero. Alguien se acercará con usted en este momento y le hablará de Jesús. Vaya con él, por favor, si es tan amable. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Solo levanta tu mano bien alto diciéndome, ore por mí, pastor, también. ¿Habrá alguien más? Señor, te pido por este caballero que ha levantado su mano, esta persona, que escuche el evangelio, que entiende el evangelio. Ayuda al hermano que va a explicar el evangelio, que lo haga claramente. ¿Habrá alguno más que pueda decir, pastor, yo necesito a Cristo también? La verdad, estoy perdido. Estoy perdida, no sé dónde será mi destino eterno. No tengo seguridad de ir al cielo. Yo quiero saber cómo puedo ser salvo, cómo puedo ser salva. Último llamado, ¿habrá alguien más? Solo levanta tu mano bien alto, diciendo, ore por mí, pastor. A ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano. Gracias, bendito Dios. Gracias por lo bueno que eres. Gracias por hablarnos. Gracias que tu palabra es tan evidente, tan clara. Gracias, Señor, porque nos reenfocas y pones el propósito particularmente por el cual tú nos has mostrado tu gloria y hemos sido salvos para que otros también puedan conocerte a ti, Señor Jesús, como su Señor y Salvador, y puedan ser salvos y escapen de la condenación del infierno. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias en Cristo oramos. Amén.